Bueno, buenas tardes a todos los que están participando en esta sesión de conferencias y muchas gracias al Grupo Silvestre por esta oportunidad de presentar este tema que al parecer creo que es de interés no solamente en la área académica, sino también en la área de desarrollo de las empresas, ¿no? Entonces, hemos decidido hablar sobre los ensayos agrícolas. Más o menos yo vengo trabajando como 8 años haciendo experimentos, entonces tengo mucha experiencia quizás en este tema, ¿no? Y quizás esta información les podría ser de utilidad. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de la presentación, ¿no? Vamos a empezar con la parte introductoria, como dice, cómo inicia la experimentación, porque es importante, aunque a algunos no les gusta mucho la teoría, pero creo que es importante tocar algunos conceptos básicos que creo que es importante que todo investigador o que toda persona que esté envuelto en alguno de los temas de desarrollo e investigación debe saber, ¿no? ¿Por qué es importante el método científico? Y luego vamos a hablar sobre lo que es la experimentación agrícola y la estadística, ¿no? Que vamos a ver cuál es la importancia de la estadística y no hay que tenerle miedo, ¿no? Y algunas recomendaciones, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestros experimentos. Como les menciono, lo que les voy a presentar acá son cosas que yo he estado haciendo durante todo este tiempo que quizás les pueda ayudar a ustedes. Entonces, y al final vamos a hablar lo que son los mitos, ¿no? Para ver más o menos cuáles las dificultades y de repente si los que están escuchando la presentación tienen preguntas o creen que existe algún otro mito, por favor lo escribe para al final poder responder y cómo sería para desarrollar y cuál, porque tenemos muchas ideas diferentes sobre la experimentación agrícola, ¿no? Entonces, primero vamos a iniciar con la importancia, o sea, cómo se inicia la experimentación, ¿no? Creo que todas las personas estamos asociados al método científico, por lo menos porque todo inicia con una pregunta. No sé si nos hemos dado cuenta, cuando somos pequeños siempre estamos preguntando cosas, pero ya cuando vamos creciendo queremos buscar esa lógica, ¿no? Entonces por eso le puse, ¿no? Es un proceso natural en los niños y siempre nos gusta responder preguntas, ¿no? Eso es algo muy importante. Y ya el método científico, que es parte de la experimentación, ya es un proceso estructurado, ¿no? Proceso estructurado porque sigue una serie de secuencias para llegar a un objetivo, ¿no? Que en este caso sería validar o probar algún tipo de producto, quizás seleccionar cultivos, dependiendo del área que estemos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el método científico, ¿no? Entonces, eh, todas las pruebas que hacemos actualmente, si no pasan por lo que llamamos el método científico, entonces no tiene un rigor. O sea, no puedo decir que es mejor o es peor o trae algún beneficio o no. Simplemente estamos hablando en el limbo entre lo que es cierto y lo que puede ser tiene incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el método científico? Porque tiene rigor científico. ¿Qué es la replicabilidad? ¿Qué quiere decir? Que otras personas que también estén trabajando en lo mismo o estén probando las mismas cosas puedan repetir el experimento y tener los mismos resultados. Que esa es una de las partes, uno de los pilares de lo que es la investigación, ¿no? La replicabilidad. Actualmente podemos ver muchos trabajos, incluso en la parte académica se discute mucho acerca de ese tema, ¿no? Que muchos experimentos que son desarrollados en algunos países o por algunos grupos de investigación, muchas veces no pueden ser replicados, ¿no? Entonces, parte de eso vamos quizás a tratar también el día de hoy, tratar de mejorar ese tipo de cosas, cómo podemos mejorar ese tipo de cosas. El método científico es objetivo y esa es una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Y comparativos, porque nos permite, como les mencioné, nos permite saber si hay diferencia o no entre lo que estamos, cuál es la hipótesis
y si validamos o no lo que estamos buscando con ese objetivo que estamos realizando nuestra investigación, ¿no? Entonces vamos a empezar con la estadística. Yo pienso que hay algunos conceptos que son básicos, ¿no? Y que deberíamos tener bien en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a comentar este que está acá, esta referencia que se llama la estadística en cartoons, que me la recomendó alguna vez cuando yo hice mis prácticas profesionales en el Centro Internacional de la Papa. Entonces, al inicio como que pensé que la persona encargada se estaba burlando de mí porque me estaba dando para leer estadística, pero en dibujitos animados, ¿no? Y es del 93, pero es una buena herramienta. Incluso he usado parte de esa información para traerles a ustedes de una manera sencilla y explicar algunos conceptos. Por ejemplo, algo que siempre veo a algunas personas que tienen mucha dificultad para entender, quizás, ¿cuál es la diferencia entre una correlación y un R cuadrado, ¿no? Entonces, eso es cosa de siempre, ¿no? El R cuadrado, por lo general, acá le he puesto explica, ¿no? Y el R, que es la correlación, que es una relación, ¿no? ¿Por qué decimos que el R cuadrado explica? Porque nos permite hacer, nos dice, siempre vemos a veces en las publicaciones o en algunos trabajos, el R cuadrado nos va a permitir predecir qué es lo que podría suceder más adelante. Entonces, por eso es que le he puesto explica. Y va de 0 a 1. Y esa es la diferencia, ¿no? Y la correlación, que es el R minúscula, es la relación entre las variables. Eso quiere decir, puede haber relación positiva o puede haber relación negativa, como también puede que no exista ningún tipo de relación entre las variables. Entonces, si la relación es negativa, ¿qué quiere decir? Que cuando uno de los valores incrementa, el otro decrece. Cuando la relación o la correlación es positiva, cuando uno de los valores se incrementa, el otro también se incrementa. Entonces, cuando la correlación es 0, quiere decir que no hay asociación entre las variables, entonces cada uno es independiente, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, que también es uno de los mitos, ¿no? Entonces ya voy introduciendo acá una de las ideas o mitos que hay, ¿no? Todo el mundo se pregunta qué es el p-value, qué es el p-valor, ¿no? Entonces acá traje justamente de acá de esta serie de historietas, ¿no? ¿Cuál es la idea del p-value? Imagínense que ustedes tienen que disparar con un arco a una diana, ¿no? Entonces tienen que disparar varias veces, ¿no? A una distancia de 3 metros. Entonces, el punto central es el punto donde que yo le tengo que dar, ¿no? La diana. Entonces, se supone que todos los puntos que están cerca ahí es la probabilidad que yo tengo de acertar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos que es el p-value? Es una probabilidad. ¿Y por qué está bien arraigado que el p-value tiene que ser menor a 0.05, ¿no? Ese concepto de valor de p-value fue incluso introducido por el padre de la estadística, ¿no? Que trató de desarrollar estos métodos para determinar, o sea, cuáles eran los márgenes correctos para hacer una investigación. En este caso, lo que nos dice es que hay lo que es la probabilidad que otra persona que haga ese experimento pueda replicar esa información teniendo el mismo resultado. Eso es importante, ¿no? Entonces, acá, de esta parte importante que es el p-value, dices que es una probabilidad que haya significancia. Entonces dice, acá hay otro tema que dice las diferencias significativas, ¿no? Entonces las diferencias significativas se realizan después que yo determine que hay una probabilidad que exista una diferencia entre los tratamientos. Por ejemplo, en este caso puede ser la aplicación de un fertilizante, la selección de un genotipo para saber si es mayor o menor. Entonces, cualquier tratamiento que yo aplique, si tiene diferencias significativas,
quiere decir que entre los tratamientos que yo aplico, puedo encontrar diferencias, ¿no? Entonces, ahí empezamos con dos mitos. El primer mito es el sobre el p-value, ¿no? El p-value dice que tiene que ser menor a 0.05 para que sea válido, pero actualmente hay mucha discusión sobre eso. Necesariamente tiene que ser, y si no hay menor a 0.5, mi experimento no sirve, y eso es lo que sucede muchas veces. Muchas personas, si no llegan a ese valor a ser menor que 0.05, repiten una y otra vez el experimento, ¿no? Ya he visto, ¿no? No solamente en la parte de la academia, sino las empresas también muchas veces cuando comienzan a probar un producto a veces, ¿no? No les sale que hay significancia o diferencias significativas en los tratamientos que han aplicado, vuelven a repetir, ¿no? Entonces, en vez de desperdiciar mucho tiempo en queriendo ver si es que hay diferencias o no, es importante seguir rigurosamente el método científico, ¿no? Entonces, con eso nos aseguramos. Y muchas veces no es tanto de que, por ejemplo, eh, no haya diferencias significativas. Eso está influenciado muchas veces por cómo nosotros manejamos el experimento, ¿no? Si obviamente nosotros manejamos mal nuestro experimento, no se va a notar esas diferencias significativas en los tratamientos que estamos aplicando, ¿no? Entonces, por eso es importante, entonces vamos a dar algunas recomendaciones. Pero eso es de todo, eso es malo del todo quizás, ¿no? Porque de repente en nuestro experimento lo que nosotros queremos es probar que no existan diferencias, que todos son iguales. Por eso hay una idea que está mal arraigada, que si no existe diferencias significativas entre los tratamientos, el experimento no está bien o no sirve o se tiene que repetir muchas veces. Entonces, desde ahí comenzamos diciendo que no tiene que ver nada de ese tipo de cosas. Los participantes que tienen preguntas pueden ir escribiendo durante la presentación para al final poder responder esas preguntas, ¿ya? Entonces, acá, entonces empezamos que cómo podemos mejorar nuestros experimentos. Y con eso me refiero no solamente al modo en que desarrollamos los experimentos, ¿no? Cómo llevamos los experimentos, sino también cómo se presenta. ¿De qué sirve que gastemos meses, años incluso, ¿no? Experimentando, colectando información, si esta información no está presentada de forma adecuada, ¿no? Y bueno, he revisado algunos reportes de algunas empresas, incluso me han pasado algunos informes también del grupo, entonces para ver cómo es que presentan la información. Entonces, esto no es que solamente sea a nivel académico, sino yo pienso que hay que tomarlo en general. Las personas necesitan mejorar la presentación, ¿no? De la información, porque la información es muy importante en todo nivel, ¿no? Ya sea en la universidad, en el trabajo, donde sea, siempre vas a estar presentando información y la presentación tiene que ser buena, ¿no? Tiene que ser entendible, porque al final lo que nosotros queremos es comunicar información y no queremos confundir a las personas, ¿no? Cómo mejorar los reportes y el uso de la estadística. También he visto muchos reportes, por ejemplo, de ensayos, donde que no se hace uso de la estadística como herramienta para dar soporte a la información. Entonces, yo pienso que es importante que nosotros estemos eh, haciendo uso de la estadística. No se preocupen, no es difícil. Yo les voy a mostrar ahorita algunas herramientas que hemos ido desarrollando, que son de acceso gratuito, ¿no? Entonces, para que puedan mejorar la calidad de la presentación de los resultados, ¿no? Entonces, acá seguimos. Entonces, por ejemplo, acá, eso es lo que típicamente yo veo en los reportes, ¿no? En los informes. Comienzan a poner figuras en cualquier sitio, todo en un Word es como que agarran la figura, lo pegan, ¿no? Y es más, ni siquiera lo ponen en un título y comienzan a pegar. Eso creo que es un error, o sea, y eso hay que comenzar a evitar y creo que hay que comenzar a tratar de ser organizado en la visualización de la información. Por ejemplo, normalmente veo así, ¿no? He visto incluso en los reportes que me han compartido, están así las imágenes. Pero ¿qué les parece si yo les presento una imagen que se ve así?
¿no? No se ve visualmente, la información está organizada, se ve mejor y tiene una leyenda que describe todo. Este error es totalmente, he visto este mismo error en muchos casos, ¿no? De profesores, de investigadores, entonces no saben presentar la información, entonces lo presentan de modo así todo desorganizado. Entonces lo que yo les recomiendo es que por lo menos tenga una organización esa información. Otra cosa, es este tipo de cosas, ¿no? O sea, ver gráficos que son todo así como dice fancy, ¿no? O sea, parece que hubiera un concurso de cuál gráfico es el más feo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no me parece tan interesante, ¿no? Pero, ¿por qué mejor no tratamos de presentar la información así? Bueno, si no lo presento en blanco y negro, entonces ya lo presento aunque sea a color, ¿no? Pero me dirán, pero esas cosas son difíciles de hacer, ¿no? Entonces, quizás ahorita les voy a mostrar más adelantito una de las herramientas que les puede ayudar a esto, a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? De una forma sencilla. Y algo muy interesante que yo saqué de este librito, dice acá, ¿no? Que las figuras, que usamos figuras para entender la información, pero en la actualidad debemos entender las figuras, ¿no? Porque muchas veces las figuras son tan complicadas de entender que nos cuesta más entender la figura que ver la información que está representada ahí. Recuerden que el uso de una figura, el uso de una tabla, es justamente para esclarecer la información que estoy presentando, no para hacerla más complicada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar en nuestros experimentos? Entonces, lo que yo vengo a proponer ahora es que durante todo este tiempo, yo lo voy a contar así brevemente, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en el Centro Internacional de la Papa, entonces nosotros teníamos que hacer muchos experimentos durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces había muchas personas que entraban al grupo, salían al grupo, y eso es, en la actualidad hay mucha rotación de las personas que trabajamos en investigación y desarrollo y también en las universidades. Entonces, imagínense, cada investigador o estudiante o lo que fuere, tiene un montón, tiene información, cada uno tiene información que va colectando. Pero ¿qué sucede cuando esas personas se retiran? Esa información se queda sin ninguna estructura, no se sabe qué hacer, no se sabe cuál fue el objetivo de ese trabajo. Sobre todo cuando se llevan muchos ensayos, nosotros tenemos que pensar que la información va a ser transmitida a otras personas, ¿no? Que esa información le va a servir a otras personas. O sea, no solamente para nosotros. Si estamos trabajando, quizás otra persona va a analizar. Incluso si es para nosotros mismos o para otras personas que nos van a ayudar, es importante que tenga una estructura, ¿no? Entonces, a través de todo este tiempo, lo que yo vi era, muchas de las carencias que yo vi era que las personas tienen muchos problemas en la organización. Pero en este tipo de ensayos, experimentos, es muy importante que nosotros mantengamos organizada la información. Porque recuerden que nosotros, los trabajos actuales, son trabajos en equipo, ¿no? No solamente estamos trabajando nosotros, incluso son trabajos multidisciplinarios que trabajan personas de otras áreas. Y esas personas obviamente tienen que tener una idea de lo que trata, ¿no? Entonces, yo me recuerdo cuando iba el estadístico de mi trabajo, de mi primer trabajo, entonces mucha gente venía a querer que le ayude, ¿no? Pedían su ayuda. Pero cuando venían las personas muchas veces ni ellos mismos sabían el objetivo de su trabajo. Y eso incluso a mí me molesta actualmente, ¿no? Cuando alguien viene para yo ayudarle, entonces esa persona no sabe ni lo que esa persona quiere ni el objetivo. Entonces es bueno estructurar la información. No tenemos mucho tiempo, entonces mira, miren acá, entonces yo les voy a proponer una estructura. Quizás ustedes no lo van a hacer, pero si están acá presentes, yo creo que sería importante que ustedes traten de estructurar la información, porque es muy importante. Por ejemplo, todo trabajo debería empezar explicando cómo nace la idea. Un experimento, como yo les dije, es una pregunta. Nada nace de la nada. Entonces,
siempre yo tengo que comenzar a decir cómo ha nacido esa idea y por qué yo quiero hacer. Incluso para las empresas, ¿no? Toda esta información es sumamente importante porque a nadie se le ocurre hacer comparación de algo porque se le da la gana. Siempre hay algo por detrás, ¿no? Alguna meta. Entonces, de ahí yo voy a poner la meta. ¿Cuál es el objetivo general? Es como un título, ¿no? De ahí las hipótesis. Todo este esquema no necesariamente necesita ponerle bibliografía, ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente voy, tengo la idea y comienzo a planear. Lo que se llama, comencemos a planificar las cosas. Creo que ese es el punto importante para mejorar muchas de las falencias que hay en investigación, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Entonces, una hipótesis es la idea que tenemos, ¿no? Puede ser una pregunta, puede ser una afirmación, o puede ser cualquier cosa que yo piense que va a suceder antes que yo desarrolle mi experimento, ¿no? Entonces tiene que haber un fundamento. ¿Por qué es importante el fundamento? Porque así yo voy a decir, va a suceder. Yo no comienzo a hacer una comparación de variedades o de productos. Tengo que tener un fundamento porque ese producto debe tener algún tipo de ingrediente activo que ya ha estado demostrado. Entonces yo lo que quiero ver es justamente en base a eso yo voy a desarrollar ese experimento, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, yo tengo que poner los objetivos de mi trabajo, ¿no? Entonces, con eso yo limito cuál va a ser la estructura de mi trabajo, porque algo que yo les digo, lo que yo he observado acá en Alemania incluso, ¿no? Hay personas que hacen tesis de maestría con una sola variable de sus datos, ¿no? Imagínense hacer una tesis solamente hablando de una variable. Eso quiere decir que normalmente un estudiante o cuando hacen experimentos agrícolas tienen por lo menos 3, 4 variables. Imagínense la cantidad de información que tienen por cada variable. Entonces uno tiene que delimitar el espacio donde que uno va a trabajar y los objetivos son claves, ¿no? Y después, como última parte, yo armo un plan, ¿no? Un plan para decir, necesito esto, necesito lo otro, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo, acá tengo un ejemplo, ¿no? Y acá las diapositivas van a estar disponibles, entonces ustedes pueden ver acá. Yo voy a abrir esta hoja donde que dice, bueno, Flavio, pero tú ni siquiera harás todas estas cosas. Bueno, les digo que trato siempre de planificar todo para que los experimentos tengan mayor probabilidad que tengan éxito, ¿no? Porque es muy importante la planificación. Y bueno, en este caso, por ejemplo, para los que realizan ensayos agrícolas, incluso es un punto de partida al momento de hacer los informes y los reportes, ¿no? Entonces acá voy a abrir este documento. Entonces acá en este link van a ver más o menos una idea, ¿no? Que sigue esta información. Si ustedes tienen las diapositivas, yo les voy a compartir, está en las diapositivas, está la información y los links. Sigue esta secuencia, ¿no? No hay tiempo para explicarle cada punto, pero sigue la idea, cómo nace la idea, cuál es el objetivo, cuál es la hipótesis, cuál es la razón de ser el objetivo y el plan. Imagínense, solamente son 7 líneas que me van a ayudar a mí a dar una idea de planificación. Entonces, con esa idea, cualquier persona que venga y colabore con nosotros va a saber el marco de la investigación. Es muy común, yo les digo, es muy común. Yo no puedo tener en mi mente o leer la mente de otra persona para saber qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere hacer. Pero un plan pequeño como esto creo que se puede implementar en cualquier situación, ¿no? Desde empresas, desde estudiantes. Creo que todas las cosas tenemos que aprender a tratar de planificar, ¿no? Y si ustedes quieren saber un poco más de esta información, acá tengo un pequeño manual explicando cada una de estas cosas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces ustedes pueden acceder ahí. Entonces yo les recomiendo bastante que traten de usar este tipo de planificación al momento de hacer sus experimentos, ¿no? Otra cosa más, ¿cómo podemos mejorar? Vamos a ver otras herramientas, ¿no? Yo cada vez que hablo de este tema, y tengo experiencias bien interesantes, ¿no? Porque les digo, traten ya de no usar Excel, ¿no? Y
y a cambio de eso deberían usar Google Sheet. Es una herramienta que es muy buena para el trabajo colaborativo, ¿no? Es muy buena para el trabajo, permite conectar varias personas al mismo tiempo, ¿no? Tiene historial de versiones, que eso es algo súper importante al momento de hacer investigación. ¿Qué es un historial de versiones? Quiere decir que yo puedo guardar versión 1, puedo seguir trabajando, tengo versión 2, puedo seguir trabajando, tengo versión 3 y así muchas versiones. Algo que es totalmente incorrecto es crear muchos Excel, ¿no? Excel final, Excel final final, este es el final, Excel final 1, Excel final 2, y eso es muy común. Entonces, una de las cosas que se puede evitar con eso es crear un historial de versiones con el Google Sheet, ¿no? Además es gratis, ¿no? No tienes que pagar. Es multidispositivo, o sea, que puedo usar en mi tablet, puedo usar en mi computador y puedo usar, incluso, actualmente tenemos un programa de mejoramiento en el altiplano, en Puno, en Perú, ¿no? Donde estamos trabajando con quinoa y todos los estudiantes trabajan con estas herramientas, ¿no? Y les facilita mucho. Entonces, pero algunos dirán, pucha, pero solo funciona con internet. Es algo improbable que alguien no tenga internet en esta actualidad, ¿no? En la actualidad casi todo el mundo estamos conectados a la web, entonces tenemos acceso a estos servicios, ¿no? Entonces, esto les va a ayudar bastante. Y muchas veces yo prefiero usar más el Google Sheets porque si en algún momento tengo que colaborar con otras personas, compartir información con otras personas, es más fácil compartir por correo y todo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, de verdad les recomiendo que una de las herramientas que ustedes deben implementar en sus planes de trabajo es el uso del Google Sheet, por lo menos para hacer lo que es la investigación, ¿no? Los experimentos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es la implementación que ustedes tienen que ver, la implementación de lo que son los etiquetados, ¿no? La gente a veces dice, no, no es importante, toma mucho tiempo, son cosas que no sirven. Entonces, por ejemplo, ese es un proceso que que bueno, y no es que a mí se me haya ocurrido de la nada esto, ¿no? Esto es algo que yo lo he observado en el Centro Internacional de la Papa, que ellos tenían impresoras especiales para hacer las etiquetas, ¿no? Porque la identificación adecuada de los tratamientos, de los experimentos, de las parcelas, de las plantas, es muy importante en investigación. Entonces, ellos ya tenían impresoras especiales para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Pero entonces nosotros decidimos buscar alternativas de cómo podríamos hacer lo mismo. Entonces, cuando fuimos a trabajar en Puno, dijimos que podríamos buscar alguna alternativa, ya que no contamos con toda esa tecnología. Lo que hicimos es, hay programas libres para hacer etiquetas, que yo les voy a recomendar también uno acá, y lo mandamos a imprimir en gigantografía y lo ponemos. Entonces, la primera fase es la preparación de las etiquetas. Entonces, yo creo que esto es importante, ¿no? Algunos dirán, no, no es importante, y yo he escuchado a personas, ¿no? Por ejemplo, acá, José David es un colega con el cual trabajamos en Puno. Ahí están viendo que han puesto las etiquetas en todo el campo, ni bien se inicia la siembra, ¿no? Estas etiquetas se pueden usar para cualquier propósito, por ejemplo, para monitorear plantas en campos de cultivos permanentes también, ¿no? Y toda esa información, si ustedes ven, tiene un código de barra, eso se escanea y se va a una base de datos, lo cual me garantiza que la información está organizada. Al usar por ejemplo, los estudiantes o las personas que están en web en este proyecto ya no usan papel para tomar la información. Entonces yo podría agarrar mi celular y comenzar, por ejemplo, hoy día uno de los estudiantes me compartió esta foto, ¿no? Cómo evalúa él las quinoas con la tablet que tenemos ahí. Entonces, en verdad facilita mucho, evita mucho error humano, porque después traspasar la información, ¿no? Analizar los datos, genera mucho problema y somos ineficientes, ¿no? Lo que nosotros tenemos que mejorar es la eficiencia a la hora de hacer el trabajo. Y creo que a ese punto que queremos llegar, ¿no? Entonces, esta información también, pues que tenemos poco tiempo, también lo he puesto acá, ¿no? En uno de los capítulos a los estudiantes o a los que tengan tiempo,
Yo les recomiendo que lean esto, donde que les explico ahí cómo hacer las etiquetas, incluso y he hecho algunos videos, ¿no? Para que las personas vean cómo es el proceso de realizar una etiqueta. Me parece tan importante eso, entonces yo creo que tienen que tomar interés en este tipo de cosas, ¿no? En el etiquetado y la colecta de datos. Esa colecta de datos va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente y lo puedo hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorarnos nuestros experimentos también? Una de las cosas que yo encuentro siempre problemas es en el momento de que los datos por lo general no están bien colectados. Ese es un problema que yo observo en todos sitios, no solamente en la parte académica también. Organizar la información es muy dificultoso. Incluso hay muchos estudiantes a veces que solicitan apoyo, ¿no? Entonces tienen experimentos de 2, 3, 4 meses donde la información es colectada por mucho tiempo y, y después lo han colectado de manera inadecuada. Eso trae muchos problemas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces nos toma más tiempo reorganizar la información que en verdad al final hacer el trabajo, ¿no? Porque no tendríamos por qué preocuparnos por ese tipo de cosas. No es algo que debería ser dificultoso para nosotros, ¿no? Entonces, toma más tiempo organizar los datos que hacer los análisis, ¿no? Entonces, eso no debería suceder. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿qué debo aprender? O ¿cuál es la primera herramienta que debo aprender para hacer todo este tipo de cosas? Es a usar bien el Excel, porque el Google Sheets tiene las mismas herramientas. Entonces, algunas personas piensan que yo les digo de malo que aprendan a usar Excel, ¿no? O por lo menos sepan usar tablas dinámicas, ¿no? Es increíble que muchas personas no saben ni el significado o cómo utilizar una tabla dinámica. Entonces, si tienen tiempo, yo pienso que una de las cosas básicas, incluso los estudiantes antes de salir de la universidad deberían aprender es cómo hacer una tabla dinámica. Si sabes el concepto de tabla dinámica, creo que el manejo y manipulación de datos va a ser sencillo, ¿no? Por ejemplo, hay errores comunes que acá también les voy a decir de una vez, ¿no? Eh, Creo que las personas tienen fascinación por unir celdas en Excel. Esa es una práctica que no deberían hacer. Hay dos cosas que no deberían hacer en Excel. Y eso tienen que ver, no unir celdas, que eso no deberían hacer, y no usar los filtros. Los filtros, ¿no? Todo si lo pueden hacer es por tablas dinámicas, ¿no? Porque ya he visto muchas personas que usando los filtros, eh, incluso hacen que los datos cambien de posición, ¿no? Entonces, no es una buena práctica, ni unir celdas tampoco, ¿ya? Entonces, acá les voy a mostrar, por ejemplo, todo lo que les estoy hablando acá también está acá, ¿no? Cómo diseñar el experimento, cómo hacer un experimento y les quiero mostrar algo rápido acá, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado, yo estaba en la maestría y comencé a ver todas estas deficiencias, ¿no? Y que los estudiantes tenían muchos problemas para hacer sus experimentos. Entonces dije, voy a aprovechar al concluir la maestría en tratar de hacer alguna herramienta que pueda ayudar a las personas, ¿no? Y creo que esta herramienta puede ser usado para muchos de la área técnica en muchas empresas, ¿no? Porque tiene la estadística básica para cualquier tipo de ensayo, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar, como les mencionaba anteriormente, les mostré el gráfico y dije, pero ¿cómo puedo hacer estos gráficos que parecen más bonitos o que parecen más científicos? Porque al final lo que yo quiero es presentar mi información. Entonces yo les voy a hacer un ejemplito acá, rápido, ¿no? Porque tenemos acá un poco de tiempo. Entonces,
Acá, por ejemplo, este es un experimento que yo desarrollé para mi tesis de pregrado. Tengo los genotipos, que yo evalué genotipos de papa bajo diferentes eh, eh, tratamientos de irrigación, en sequía y irrigado, ¿no? Y acá tengo varias cuestiones de varias variables, ¿no? Entonces vamos a usar área foliar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Obviamente no hay suficiente tiempo, pero como les digo, los links están acá y yo voy a abrir la aplicación, ¿no? La aplicación es gratuita, incluso si algunos que saben usar R, ustedes pueden utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces, y esta herramienta, porque algunos me dicen, pero tú lo has hecho completamente, esta herramienta está basada en el paquete que ha sido programado por el profesor Felipe de Mendiburo, que es el Agricolae, ¿no? Que, para decir la verdad, es uno de los paquetes más usados a nivel mundial en lo que es análisis de datos, en lo que es experimentación agrícola. Entonces, no es que yo me haya inventado todas esas cosas. Lo que yo hice es ponerle una interfaz en el cual las personas pueden acceder de forma más fácil, ¿no? Entonces, si yo pongo acá esta información, por ejemplo, en este link, obviamente ahí tiene un manual de usuario, ¿no? Que ustedes pueden, solamente es algo para mostrarles algo rápido, ¿no? Lo que hice es cargar la base de datos y yo me puedo ir a la parte estadística, ¿no? Entonces, si yo he hecho bien mi base de datos y se fijan, esto es un diseño de tablas dinámicas. Incluso para presentar reportes yo podría hacer todo esto usando solo tablas dinámicas. Pero obviamente el Excel tiene sus limitaciones porque no me permite hacer la parte estadística, ¿no? Por ejemplo, acá si yo veo acá tiene un diseño en bloques, ¿no? Y dos tratamientos. Y acá están las variables. Entonces, en el Excel yo puedo hacer todo esto, pero no me da el soporte estadístico. Por ejemplo, acá yo tengo dos factores, tengo el genotipo y tengo los tratamientos. Entonces, acá yo le voy a poner genotipos en los factores y los tratamientos, ¿no? ¿Quién es mi variable respuesta? Lo que yo busco es cuál es la que qué variable quiero estudiar yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a estudiar el área foliar. Entonces, voy a hacer un comparativo con área foliar, que está acá, ¿no? Y acá voy a escoger que esto tiene bloques, ¿no? Entonces, y acá me va a dar lo que dice las diferencias significativas, ¿no? ¿Qué me está dando? El p-valor, el p-value, y me dice que tiene diferencias significativas entre los genotipos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? También me da la famosa información que todo el mundo quiere, ¿no? La media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, el número de observaciones y el coeficiente de variación, que es otra cosa también, que es uno de los mitos, ¿no? Que dice, más de 20% de coeficiente de variación, el experimento es inválido. Entonces, pero eso está sujeto a mucho tipo de cosas, al tamaño de la muestra, a la diversidad de tratamientos. Yo creo que es una de las cosas que se ha arraigado tanto y se piensa, ah, tu experimento tiene más de 20, ese experimento no sirve. Entonces, ¿cómo, cómo puede suceder eso? Porque dentro de la parte matemática, si piensen, si yo tengo genotipos muy distintos entre ellos, entonces el coeficiente de variación obviamente va a ser alto, ¿no? Pero sí, ese coeficiente de variación muchas veces representa a que el experimento, por ejemplo, no se ha hecho bien. Por eso es que muchas personas asocian el coeficiente de variación a que el experimento está mal. Pero obviamente, si nosotros seguimos con rigurosidad el método científico y mi coeficiente de variación es alta, es posiblemente porque los tratamientos tienen un alto coeficiente de variación, ¿no? O son muy diferentes. Justamente esto, por ejemplo, también acá cuando hago todo el análisis, me boto una pequeña tablita, ¿no? Que se resume, ¿no? El resumen donde me dan los genotipos, los tratamientos, la media, el mínimo, el máximo, la significancia incluso, ¿no? Para ver si es diferente o no entre los tratamientos. Y esto yo lo puedo copiar, lo puedo descargar en Excel o en CSV. Entonces, si yo organizo bien mi información, prácticamente tengo toda esta información ya fácil, ¿no? Entonces, este programita también me hace los gráficos, ¿no? Entonces yo le puedo poner acá color blanco y negro, ¿no? No quiero que salga la significancia, le saco las letritas, ¿no? Le puedo poner las leyendas al lado derecho,
Puedo cambiar los nombres acá de las, ¿no? Área foliar, ¿no? Tienen varias cositas que facilitan justamente la presentación de los resultados, ¿no? Entonces, si no quiero barras, puedo hacer en líneas, ¿no? Entonces, puedo hacer tanto gráficos de barra y de línea, porque son los gráficos que más se utilizan. El de barra, porque me permite comparar dos. Siempre nos gusta comparar cosas, entonces el de barra es el óptimo para comparar cosas, ¿no? Entonces usamos el de barra y el de líneas, que también nos permite comparar si es que tenemos muchos datos, pero también nos permite analizar las tendencias, ¿no? Si yo tengo tendencia en el tiempo, yo puedo analizar con un gráfico de línea. Y obviamente acá lo puedes hacer. Entonces, no es nada complicado. Entonces, esta aplicación es gratis y justamente fue desarrollada para tratar de mejorar en ese tipo de aspectos, que las personas interactúen más con la parte estadística. Porque si yo presento un gráfico donde que solamente pongo los promedios y digo que algo es mejor que el otro, no puedo, estoy en una incertidumbre. Entonces, eso no es algo que está correcto, ¿ya? Entonces, tengo que, de alguna u otra manera, eh, eh, es importante darnos soporte con la estadística, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas eh, que son importantes que ustedes pueden implementar. Yo creo que no es nada difícil, es cuestión de voluntad y de querer mejorar en ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando yo digo, vamos a hablar de lo que son los mitos, ¿no? Yo digo, ¿qué mitos puede existir? Todo es ciencia. Y a veces parte de la ignorancia o parte del desconocimiento de algunos conceptos básicos hace que se creen mitos, ¿no? Como el p-valor, ¿no? Entonces, algo que yo quiero centrar acá en uno de los mitos es justamente, ¿no? Yo ya he visto o he escuchado mucho de esto. El experimento no es mejor cuando es más grande o más caro o dura mucho tiempo. Es uno de los mitos más grandes, ¿no? O sea, dije, yo gasto más dinero, mi experimento es mejor, ¿no? O yo gasto más tiempo y mi experimento es mejor. No, un experimento puede ser bueno, así dure 1 hora, 2 horas, 5 horas, un día puede durar, ¿no? O una semana. Como también hay experimentos en la parte agrícola que nosotros nos toman, pues, 4 meses, 5 meses, que es toda una campaña, ¿no? Lógicamente, es parte del tiempo, pero no significa porque es más amplio en tiempo, va a ser mejor o porque es más caro, ¿no? Entonces, esa es alguna de las cosas que deben salir de nuestra idea, ¿no? Otra cosa acá, ¿no? Resultados negativos no son malos. Muchas veces, y eso, más que todo eso ocurre también, bueno, creo que ocurre tanto en la parte académica como en la parte eh, comercial, ¿no? Pero decir, ¿por qué? Si supuestamente resultados negativos es muchas veces cuando no tengo diferencias significativas en mis tratamientos, porque muchos de los productos que, por ejemplo, ya están probando, esos productos ya vienen muchas veces de otros países, ¿no? Por ejemplo, yo veo acá en Alemania que estudian mucho lo que es la resistencia de las malezas a los herbicidas, ¿no? Pero lo estudian a nivel genético para crear nuevas moléculas, para ver cuál es el mecanismo. Entonces, muchos de esos productos que nosotros utilizamos ya vienen por una serie de procesos, una serie de pruebas antes de ser aprobados, antes de ser usados, ¿no? Entonces, si los resultados son no lo que nosotros queremos, si es que estamos comparando un testigo absoluto con alguno de los tratamientos, es posiblemente que ahí exista un error, por ejemplo, de planeación o el desarrollo de la parte experimental, y no en sí un error, por ejemplo, del producto, ¿no? Por eso nosotros hay que seguir. Es preferible hacer bien un experimento que intentar repetirlo varias veces, ¿no? Porque a veces hacemos a medias y terminamos haciendo 2, 3 veces el mismo experimento solamente porque no le damos la atención que es necesaria. Entonces, eh, las diferencias significativas no lo son todos. Entonces, eso es algo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay algunos trabajos que no se publican porque no hay diferencias significativas, ¿no? Incluso trabajos que no se presentan, pero esa idea ya está cambiando actualmente, ¿no?
Ahora ya hay, por ejemplo, los métodos multivariados que me permiten ver tendencias, porque al final lo que queremos ver es cómo se están comportando los datos, ¿no? O qué tendencia tiene la información, si puedo sacar alguna conclusión. Porque alguna vez alguien me dijo, ¿no? Uno de mis jefes, que ciencia no es comparar cosas, sino es dar la explicación por qué está sucediendo, ¿no? Y qué es lo importante en esto, en estas cosas, ¿no? Eh, y alguien que, por ejemplo, Fisher es el que inventó todas estas cosas acá, ¿no? El estadístico que inició, padre de la estadística. Eh, él no dice, en ninguno de sus documentos dice que él pone una probabilidad de 0,05, ¿no? Sino que es parte de la matemática, pero nada de eso dice que está mal o está bien, ¿no? Y otra cosa que ya les expliqué, ¿no? El CB está sujeto a las muestras y los tratamientos, el coeficiente de variación. Entonces, va a depender de muchas cosas, pero siempre y cuando el experimento esté bien hecho. Entonces, son partes fundamentales. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, por ejemplo, Fisher, que se representa a Fisher, dice que él trabajaba mucho con ratones, ¿no? Entonces, para hacer algunas investigaciones. Entonces, no solamente se trata de trabajar con los ratones, sino también de tener cuidado que se alimenten, que estén bien, que esté todo limpio, porque una parte del principio es que nos preocupemos que todas las condiciones sean similares y lo único que cambia sean los tratamientos que estamos aplicando. Esa es la base de experimentación, ¿no? Ya lo que me gusta, que es muy importante, la calidad de los datos es importante. Y esa calidad muchas veces se ve reflejada en el planeamiento, cómo estamos llevando la información, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque básicamente, la calidad de un análisis se ve básicamente en los resultados, ¿no? Entonces, todo lo que les he mencionado ahorita es justamente para incrementar la calidad de los datos, calidad de la información, que al inicio puede ser un poco trabajoso. Yo me acuerdo cuando comenzamos a introducir el método, ese tipo de métodos en mi trabajo fue un poco complicado porque los técnicos decían, ay, no sé usar este celular se descarga, no hay internet, los datos se han borrado y todos venían contra mí, ¿no? Porque decían, no, tú eres el inventor de estas cosas, ¿no? Y poco a poco las personas se van acostumbrando. Y después ven, porque yo me recuerdo que una vez me pasé 15 días pasando datos al Excel, ¿no? Porque todos lo tenía en hojas, ¿no? 15 días pasando datos, yo estaba aburrido. Entonces, todas estas ideas que, que yo les he planteado ahora justamente han venido porque he tenido que vivir toda esa parte y dije, no, no habrá mejores formas de hacer estas cosas y que no sean costosas, porque todo lo que les estoy mostrando no implica un costo adicional para las personas que quieran implementar esta información, ¿no? Incluso ahí les he puesto, ¿no? Hay el manual para que lean todos. Entonces está escrito los links todos para que las personas comiencen a aplicar este de acá, que no es nada complicado. Y una de las filosofías que yo tengo personalmente es que la mayoría de cosas que usamos lo que es para educación, deberían ser libres, ¿no? Y deben ser gratuitos, ¿no? Y hay toda una tendencia en esas cosas, ¿no? Entonces, no pagar por cosas porque nosotros no tenemos tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, en un país que estamos en desarrollo, para pagar todas esas licencias, ese tipo de cosas. Entonces, también hay alternativas, ¿no? Entonces, lo que nos toma es quizás indagar un poquito más, profundizar un poquito más en los temas. Entonces, creo que eso nos ayudaría mucho. Entonces, voy a poner esta información ahorita que me ha gustado, que dice el conocimiento es poder. Yo no sabía que era de Francis Bacon hasta hacer esta presentación, ¿no? Y justamente a este señor se le atribuye lo que es el padre del método científico. Interesante, ¿no? El conocimiento es poder. Entonces, parte de ese conocimiento viene primero de la información que tenemos, ¿no? Entonces, a mí siento mucha pena por las personas que colectan mucha información durante mucho tiempo y al final esa información no es usada, ¿no? Entonces, ahora es accesible para muchas personas,
Hay muchas bases de datos públicas, hay mucho acceso a información, entonces estamos en la era de la información, entonces creo que es algo importante que todos tomemos conciencia de esta frase acá, ¿no? Entonces, poner un poco de empeño en la manipulación de datos, que no solamente es para analizar información, sino le sirve en todo aspecto, en como les digo, ¿no? Incluso para empezar un pequeño negocio, personas que no sepan usar un Excel, a mí me parece totalmente un poco terrible, ¿no? Entonces creo que deberemos preocuparnos un poco más en lo que es manejo de datos a nivel sencillo, ¿no? Y eso nos va a ayudar durante todo ese tiempo, durante toda nuestra carrera, ¿no? Y muchas gracias a las personas que han asistido al Grupo Silvestre por esta oportunidad de poder presentar esta información. Y creo que es muy importante que nosotros mantengamos la calidad y aprendamos siempre, estemos con esa actitud de aprender nuevas cosas, ¿no? Espero que les haya servido. Si tienen preguntas u otros mitos quizás que ustedes siempre han escuchado, quizás pueden hacer las preguntas y ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Gracias. Muchísimas gracias, Flavio. Efectivamente, ahorita vamos a pasar a las preguntas. Aquí tengo unas cuantas preguntas para poder formularte. Por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿qué diseño estadístico crees que sería el más adecuado para los ensayos en campo? Ya, es una pregunta muy interesante y la parte de diseño se ha ido avanzando actualmente bastante, incluso hay nuevos diseños, ¿no? Por ejemplo, pero el más común y el más sencillo de analizar, es un diseño en bloques completos al azar, ¿no? En programas de mejoramiento ahora hay otros diseños que ni siquiera tienen repeticiones, ¿no? Pero un diseño completo en bloques, en este caso en campo, un diseño en bloques completos al azar, creo que es un buen tipo de diseño para ser aplicado, ¿no? Gracias, Flavio. La siguiente pregunta sería, ¿en Google Sheets no hay riesgo de que se robe la información? Bueno, creo que yo siento que esa es una paranoia actualmente, ¿no? Que me roba mi información, que me roba mi información, que me roba mi información. Que se te pierda tu información también es importante, ¿no? O que se guarde algún cambio también es importante. Entonces, no sé, yo no podría decir, según toda la estructura, cualquier información desde el momento que nosotros estamos conectados a la Internet, estamos propensos a perder esa información. Entonces, yo creo que actualmente, por ejemplo, Google es una que imparte todas estas herramientas, muchas de estas herramientas son de acceso libre y ellos tienen esfuerzos para ir mejorando la seguridad de sus servicios, ¿no? Lo que sí es interesante es que, por ejemplo, hay algunas personas que sí tienen miedo, ¿no? Suben la información con códigos, ¿no? Porque la información codificada no va a ser supuestamente robada o irrumpida, ¿no? Entonces, pero yo sí les recomiendo ampliamente que tiene muchas ventajas usarlo, ¿no? El Google Sheet para trabajo, investigación. Perfecto. Respecto a las apps, ¿la aplicación Keepbot tiene costo? No, es totalmente gratuita y ahorita lo hemos implementado ya en un paquete en R, ¿no? Que estamos tratando de lanzar para que todas las personas puedan usarla, ¿no? Entonces no tiene ningún costo, es gratis, justamente como les comenté, nació de esa idea que dije, ¿no? Porque hay tantos problemas para que los jóvenes puedan analizar su información. Entonces, y bueno, se quiso llegar a un momento a las empresas también que traten de usar la aplicación. Y ahorita ya está disponible para usarlo puramente con R, sin necesidad de usar la nube. Entonces, para que continúe gratuito, ¿no? Todo ese tiempo justamente para las personas que necesitan. Perfecto. Flavio, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el coeficiente de variabilidad mínimo aceptado en campo? Como yo les expliqué, ¿no? O sea, el mito es que tiene que ser menor al 20%, ¿no? Pero eso va a depender mucho de los datos, como les dije, ¿no? Hay experimentos
que siguen todo el rigor estadístico, por ejemplo, en lo que es evaluación de enfermedades, algo así. Normalmente tu coeficiente está de 40, 50%, muchas veces, ¿no? Y yo podría decir que si he seguido todo rigurosamente, podría decir que eso está mal. No, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar un trabajo por el coeficiente de variación, ¿no? Entonces, no necesariamente está mal, hay que ver las condiciones, pero sí muchas veces refleja algunas veces que el experimento fue desarrollado inadecuadamente. Pero como le dije, si ustedes han seguido todo este procedimiento, no tendría que suceder eso. Entonces, y si en caso sucede, yo diría, puedo dar certeza que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Perfecto, Flavio. Y continuando con los ensayos de campo, ¿cuántas plantas como mínimo consideras tú que se debería tomar en una unidad experimental para poder a posterior evaluar la variable? Ya, interesante, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de cultivos, de planta o de cualquier cosa, nosotros tenemos que remitirnos a lo que es los descriptores, ¿no? Los descriptores son los descriptores que se usan de Bioversity. Y normalmente en los descriptores de Bioversity, si es que vamos a hacer, por ejemplo, para publicar ese tipo de cosas, o la parte académica, nos piden que sean 20 plantas, no, 10 plantas, diré, por unidad experimental o por plot, ¿no? Pero normalmente eso tiene que ver mucho también con el tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que ser flexibles también a la hora de hacer, porque imaginen si el experimento es muy grande, evaluar 10 plantas, soy una sola persona, ¿no? Tengo que evaluar muchas unidades experimentales. Nosotros tenemos que hacer nuestro plan acorde a los recursos que tenemos y los objetivos. Por eso te digo, es muy importante el objetivo del ensayo que estamos haciendo. Porque normalmente yo no tomo las 10 plantas a veces, tomo 5 plantas y mínimo 3 plantas dentro de un plot, ¿no? Porque si tengo 4 repeticiones, entonces al final estoy evaluando 12 plantas, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el tipo de experimento, pero sí es muy importante eso, ¿no? Pero si quieren basarse a lo que dice la parte académica, vayamos al descriptor y la información te dice ahí, ¿no? 10, 5, 20 plantas, entonces ahí, ¿no? Genial, Flavio. Ahora, uno de nuestros participantes nos describe un caso. El siguiente. Si las variables no cumplen la normalidad y homogeneidad, ¿qué pasos debemos seguir? ¿Se deberían transformar o realizar algún artificio con los datos? Ya, muy buena pregunta. Y ese es uno de los mitos que quizás no los he incluido, ¿no? La transformación de datos. Es interesante porque ese es un tema muy discutido, ¿no? Entonces, va a depender, o sea, eso es personalmente, ahora que yo trabajo en lo que es predicción genómica, todos mis datos tienen que seguir en los supuestos estadísticos. Entonces, yo tengo que transformar, hacer transformaciones, todo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, he visto muchos incluso estadísticos que no usan los supuestos porque dicen que eso va a depender. Dicen, ¿no? ¿Cuál es? Para que cumpla la normalidad tiene que tener mínimo 30 elementos, ¿no? Se supone que si nosotros estamos en un ambiente donde que todo está aleatorio, deberían cumplir los supuestos de normalidad, de homogeneidad. Entonces muchos no hacen los supuestos. Y eso es en general. Y muchas partes de la ciencia, hay muchos artículos, ustedes van a ver que no dicen hemos hecho los supuestos de normalidad o homogeneidad, ya no lo hacen, ¿no? Entonces lo presentan así. Pero yo pienso que es una decisión de cada investigador y el estilo que quiere llevar para cómo manejar sus datos. Lo mismo sucede con los outliers, ¿no? Si los remuevo o no los remuevo, ese tipo de cosas. Pero yo, si decirles si está bien o está mal, yo pienso que eso va a depender de cada persona, ¿no? Yo personalmente, si los tomo de un ambiente natural y mi muestra es grande, por lo general sí cumple los supuestos de normalidad, ¿no? Perfecto. Y continuando con el mismo caso en el cual las variables no cumplen la normalidad y homogeneidad, ¿el análisis de Lambda se puede seguir haciendo? Definitivamente, como alguien me ha dicho, ¿no? Todos esos análisis se hacen en programas estadísticos.
¿no? Ujú. Entonces, el programa estadístico, si tú le metes números, él te va a escupir números. Ahora, es importante que la persona que hace ese análisis esté consciente de lo que si está haciendo está bien o está mal, ¿no? Por eso es tan importante tener los conocimientos previos para hacer ese tipo de análisis, porque el programa estadístico, tú le pones la información y te va a dar todos los parámetros. Así no cumple normalidad, así no cumple homogeneidad. Entonces, es algo que va a depender de qué tanto conocemos la parte matemática. Y también hay muchos programas que te facilitan y tú ni sabes qué es lo que hace el programa por detrás, ¿no? Entonces, como Ujú. ahorita con las nuevas tendencias de la programación, muchos ya prefieren usar lenguajes de programación, donde que tienes que tener un conocimiento más avanzado sobre este tipo de qué es lo que qué vas a aplicar y ser más consciente si lo que estás aplicando está bien o está mal, ¿no? Perfecto. Flavio, aquí muchos de nuestros asistentes nos hacen las consultas de cómo pueden acceder a algún link para poder trabajar con el app que mencionaste. ¿Cuál sería, si tú tienes algún medio Sí, por el sí. cual ellos podrían comunicarse contigo? Mira, acá justamente he puesto una página o pueden escribir a mi correo también y ahí está toda la información de los links, el manual que les he comentado y cualquier pregunta que tengan me pueden escribir al correo. Y si quieren, por ejemplo, que les ayude en algún momento para ver si su idea está bien, yo también estoy dispuesto a ayudar. Pero como les digo, que me manden por lo menos una estructura para poder ver si están haciendo correctamente. Tampoco es que me manden algo y me digan, necesito hacer Entiendo. esto, ¿no? Sino, tienen que ser eficientes en el tiempo de otras personas que van a apoyar, ¿no? Entonces, ahí está la página web y el correo y se pueden contactar conmigo, ¿no? Flavio, disculpa, te agradecería bastante si pudieras nuevamente compartir tu pantalla para que ellos puedan ver cómo contactarse contigo, porque algunos asistentes han estado uniéndose al evento un poco tarde y quisieran poder ver tus datos. Ya, creo que están viendo ahí la pantalla, A ver, ¿sí? está cargando. Sí, está. ¿Podrías Sí, ponerlo en grande, por favor, para que ellos puedan anotar? ya. En mi página web está toda la información de lo que hemos hablado, incluso esta presentación están los slides, está la información, el contenido, también está las referencias bibliográficas, también está la aplicación y también está lo que es el manual que les he mostrado ahí, ¿no? Porque he estado escribiendo un manual justamente para que todas esas personas que tienen problemas quizás pueda ser una ayuda, pero el problema es que muchas personas no les gusta leer, ¿no? Entonces prefieren hacer cursos, ¿no? Entonces tratar de llegar a ellos para quizás mejoren la calidad de sus experimentos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Flavio. Más bien, una última pregunta que acaba de llegar es Ujú. nuevamente sobre Google Sheets, que preguntan si tienen las mismas funciones que el Excel y la capacidad para manejar información de años anteriores. Sí, mira, aquel que sabe usar Excel no va a tener ningún problema en usar el Google Sheets. Tiene las mismas funciones, tablas dinámicas, gráficos, tiene todas igual, ¿no? Incluso para experimentos, el tipo de experimentos que nosotros manejamos, creo que no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, creo que ya para información del tipo genética, donde que los datos ya pesan más a veces de 3 gigas, creo que ya es un poco complicado, ¿no? Uno se trabaja otro tipo. Pero para las cosas que nosotros hacemos, yo hasta ahora no he tenido necesidad de usar otra cosa para colectar la información. Incluso hemos tenido más de 10.000 celdas para llenar, ¿no? Entonces no hemos tenido ningún problema con la aplicación y se ha usado sin ningún problema en cualquier tipo de los dispositivos, ¿no? Genial. Entonces, a ver, hasta ahorita, bueno, ya proporcionaste tus datos, entonces ya con eso resolvemos varias preguntas. Ujú. Nuevamente, muchísimas gracias, Flavio, por tu aporte. Ahora me dirijo a nuestros participantes. Muchas gracias por su tiempo, por sus preguntas, por sus intervenciones. Y nada, con nosotros sería hasta otra oportunidad.